Pues tuve la fortuna porque empezamos a ver, mi familia, yo, no solo yo, empezamos a ver una nave, un objeto volador no identificado. Que ¿En ese lugar? Que en un principio lo veíamos como si fuese una estrella porque lo veíamos de retirado. Subía por el costado de un cerro, que es el Cerro La Cruz, es un cerro alto, que está, de hecho es el cerro o la montañita ahí más grande del pueblo. Y ascendía por un costado, llegaba casi a la cúspide y luego se perdía porque se iba por la parte de atrás como que lo rodeaba. Y en 2-3 minutos bajaba por el otro costado y el otro costado casualmente pues quedaba enfrente de nuestra casa. Mira, de mi familia todos, de mi familia pues era mi padre y mi madre en paz descansen y 7 hermanos, 9 personas. Ya después Toño, nos damos cuenta de que no nada más nosotros lo veíamos, lo veían los vecinos de un lado, lo veían los vecinos de otro lado, o sea, lo veía muchísima gente. Todavía en la actualidad, fíjate, me topo con personas de aquellos tiempos que no vivían ni en la orilla del pueblo, que vivían un poquito más adentro del pueblo, ¿verdad? Y me platican que ellos también lo veían. O sea, yo creo que es infinidad de gente la que vimos ese evento y muchísimas veces. Es ilógico el pensar que somos los únicos seres, ¿verdad?, que habitamos el universo, los seres humanos. ¿Por qué? Porque hay cientos, miles, millones de posibilidades de vida en el universo, ¿sí? Entonces, ¿quién te puede decir que no haya muchísimos planetas con las mismas condiciones o condiciones parecidas para que pueda albergar vida allí, ¿verdad? Y haya vida pues muy parecida o muy similar a la vida humana? Hey, ¿qué tal? Es un gusto volver a conectar por este tipo de conexión, estar en un podcast más. Muchas gracias a toda la gente que se suscribe a la página de YouTube. Gracias también a los seguidores que tenemos en Spotify. Y también gracias a la plataforma Audible, que hace unos meses ya nos puedes encontrar en esta plataforma muy importante que está en audiolibro, que lo puedes bajar, y todo el mes de diciembre está gratis para que bajes esta aplicación Audible de Amazon Music. Gracias, de verdad. Hoy tenemos un podcast muy interesante. Para mí es un orgullo, es un honor tener a una persona que nos va a platicar este fenómeno que siempre ha tenido, pues ahora sí que gusto, que hay atracción por este tipo de tema, el tipo de conexión que se hace con la gente. Déjenme les platico quién está con nosotros. Él es conferencista Miguel de la Torre, es investigador del fenómeno OVNI, nació en Camargo en 1966 y desde los 11 años ha tenido contacto con seres no humanos. En el año 2003 investigó el caso de abducción más importante de los últimos años en nuestro estado y país. En el 2005 participó con el equipo de Tercer Milenio de Jaime Maussan en 3 documentales: el caso Fernando Sánchez, caso Parritas y caso Coyame. En el 2006 realizó visitas de observación en áreas de investigación con Sixto Paz Wills, y en el 2008 presentó el libro Abducción y Contacto Extraterrestre. En el 2010 participó en el Cumbre Mundial de Fenómeno OVNI en World Trade Center en la Ciudad de México con GPX Sendra. Durante estos años ha realizado diversas participaciones con Ana Luisa Cid de History Channel, y en el 2022 participó en un documental titulado Monstruos Desconocidos en la Tierra para la NTV de Moscú. En el 2025 presenta el libro Abducción, los no humanos siempre han estado aquí. Pues vamos a recibir con mucho gusto al señor Miguel de la Torre. Miguel, ¿cómo está? Un placer, Toño, el estar aquí, el que me hayas invitado a tu programa. Yo creo que es muy interesante lo que el día de hoy vamos a platicar. Vamos a empezar a desarrollar el tema de acuerdo a las preguntas que tú me realices, o si gustas lo hacemos como una charla. Tú dime, pero estoy en la mejor disposición de dar a conocer las investigaciones que hemos realizado a través de los años. Muchos años de investigación en esta breve presentación que hicimos.
los 11 años tuviste contacto por primera vez? Mira, Toño, un poco de historia. Nosotros nacimos, mi familia y yo en Ciudad Camargo, Chihuahua. Yo tenía entre 6 y 7 años cuando mi padre tuvo que irse al Mineral de la Perla a trabajar y obviamente pues se llevó a toda su familia. Nosotros todos éramos muy pequeños, yo soy el tercer hijo de la familia. Entonces tuvimos la fortuna de que mi padre consiguió una casita para vivir en un barrio muy famoso denominado El Chaparral, ahí en el Mineral de la Perla. Entonces, a veces me hacen comentarios porque le digo, mi papá compró esa casa y dice, no, es que ahí no vendían las casas. Pues sí, las del Chaparral sí las vendían porque pues era gente que vivía en ese asentamiento irregular y que o no trabajaban en la empresa o sí trabajaban, pero todavía no les tocaba que la empresa les asignara una casa, ¿verdad? Entonces tenían que comprar una casita o igual conseguir un terrenito y construir algo provisional, como quien dice. Entonces tuvimos la suerte, y digo suerte porque vivíamos en la orilla del pueblo, en la orilla del Chaparral. De aquel lado, en el traspatio de nuestra casa, a 30 metros pasaba la vía del ferrocarril. En aquel tiempo todavía llevaba el material, el mineral, el fierro, ¿verdad? Lo llevaba en góndolas de La Perla hasta la Acerera Monclova o Altos Hornos de México. Y luego a 30 metros más después de la vía, pues había un cerco ahí y ya era puro monte. La noche, pues casi la mayor parte de las veces estaba completamente oscuro, se podía observar perfectamente, pues todo, ¿verdad? Todas las estrellas y todo lo que ocurría en el cielo, en el cenit. Y pues tuve la fortuna porque empezamos a ver, mi familia y yo, no solo yo, empezamos a ver una nave, un objeto volador no identificado. ¿En ese lugar? Que en un principio lo veíamos como si fuese una estrella porque lo habíamos de retirado. Subía por el costado de un cerro, que es el Cerro La Cruz, es un cerro alto, que está, de hecho es el cerro o la montañita ahí más grande del pueblo. Y ascendía por un costado, llegaba casi a la cúspide y luego se perdía porque se iba por la parte de atrás como que lo rodeaba. Y en 2-3 minutos bajaba por el otro costado y el otro costado casualmente pues quedaba enfrente de nuestra casa. Entonces el aparato ese ya cuando llegaba enfrente de nuestra casa y aterrizaba como a unos 500 metros más o menos enfrente de nuestra casa, pues ya le veíamos la forma y era la forma del platillo volador, ¿verdad? El disco volador tradicional que en ese tiempo pues se veía en los cuentos de ciencia ficción o no sé, ¿verdad? Cuando empezaba a verse alguna película en la televisión y que veíamos pues, que era un platillo volador y que pues lo más probable es de que venía de otro lugar que no era, que era fuera de nuestro planeta. ¿A qué distancia veían este objeto ustedes? Mira, yo siempre dije que bajaba a unos 500 metros enfrente de nuestra casa en el monte. Pero siempre, las veces que lo vimos que fue enésimas veces, muchísimas veces, cientos de veces, lo vimos. Este objeto aparecía entre las 9 de la noche y las 12 de la noche y siempre aterrizaba en el mismo punto, o al menos en la misma dirección, ¿verdad? Pues siempre lo veíamos nosotros en el mismo punto. ¿Algún sonido? Ningún sonido. Este objeto llegaba, aterrizaba, bajaba hasta ras de suelo, apagaba la luz, una luz muy fuerte, blanca. Como a los 5 minutos o poquito más de 5 minutos encendía la luz, se elevaba y se iba. ¿Sí? Ese era su recorrido, ese era lo que este objeto realizaba, te puedo decir que casi a diario. No lo veíamos a diario, ¿verdad? Porque no todos los días salíamos a esperarlo a que llegara. Pero sí era muy común que 2, 3, 4 veces en la semana nos tocaba ver ese evento. Era ya muy común verlo. ¿Cuántos lo vieron? Mira, de mi familia todos. De mi familia pues era mi padre y mi madre en paz descansen y 7 hermanos, 9 personas. Ya después nos damos cuenta de que no nada más nosotros lo veíamos. Lo veían los vecinos de un lado, lo veían los vecinos de otro lado, o sea, lo veía muchísima gente. Todavía en la actualidad, fíjate, me topo con personas de aquellos tiempos que no vivían ni en la orilla del pueblo, que vivían un poquito más adentro del pueblo, ¿verdad? Y me platican que ellos también lo veían. O sea, yo creo que es infinidad de gente la que vimos ese evento y muchísimas veces. En ese tiempo, me imagino, a los 500 metros que dicen que lo veían, ¿no veían que absorbiera algo de la tierra o después en la mañana, no sé si ustedes fueron a ver qué había ahí abajo? Sabes que nos atrevimos a ir en varias ocasiones, más o menos al punto que
creíamos nosotros que era donde aterrizaba, ¿verdad? Y íbamos a ver si, allá puro mezquite, ¿verdad? Entonces íbamos a ver si algún mezquite estaba quemado, si había alguna marca en el suelo, ¿verdad?, que hubiera quedado ahí plasmada, pero la realidad es que nunca vimos nada. Nunca vimos Todo nada, normal. sí, todo normal. Entonces nunca vimos nada de eso. Eso fue, ¿verdad?, todas las veces que lo vimos como a, eso, a esa distancia de nuestra casa. Pero un día me manda mi madre a quitar una ropa que había dejado en el tendedero, eran pasaditas las 10 de la noche. Ya todos estaban pues recostándose, ¿verdad?, porque pues había que ir mi padre a trabajar y, pues, y los demás a las escuelas. Entonces mi madre me pide que traiga una ropa que había quedado tendida. Y yo salgo y la quito. Y cuando estoy quitando la ropa, haz de cuenta que se ilumina todo el área ahí de mi casa y su alrededor. Se ilumina como si fuese de día. Entonces volteo yo y encima de la casa, encima de mi cabeza, aproximadamente a unos 30 metros de altura, estaba aquel objeto. Aquel objeto que hemos visto muchas veces a 500 metros de nuestra casa, estaba encima de nuestra casa. Y ahí pude yo visualizar que este objeto tenía un diámetro como de unos 20 metros. Era un objeto grande, sí. Hay muchos, ahora que investigamos esto, nos damos cuenta de que hay muchos platillos, muchos discos voladores que miden desde 5, hay pequeñitos, pero el más común mide 5 metros 30 centímetros, ¿sí? Pero ya de ahí, pues hay de 10 metros, de 10, hay naves nodrizas que pueden medir, aunque usted no lo crea, ¿verdad?, la gente que nos va a escuchar, que pueden medir hasta al tamaño de una cancha de fútbol o inclusive kilómetros. Hay ahorita, pues en todas las redes sociales, en noticias, en televisoras nacionales, internacionales, la 3i Atlas, que dicen que es del tamaño de Nueva York, más o menos. Imagínate de qué proporciones estamos hablando, ¿verdad? Unas dimensiones inmensas. Cuando lo viste tú arriba, ¿lo viste o te cegó la luz que emiten estos platillos? Lo vi perfectamente, es una luz que no me quitó la visión en ningún momento. Y vi la parte, ahora sí la parte de abajo, ¿verdad?, del objeto. Y no me encandiló, no me cegó en ningún momento. Cuando yo tengo oportunidad, porque me quedé no asustado, me quedé emocionado viendo aquel evento. Pero cuando puedo gritar, le grito a mi familia que salgan. Le decía, salgan porque aquí está el ovni, le decía. Yo recuerdo, fíjate, hace muchísimos años de eso. Recuerdo que le gritaba, salgan, que aquí está el ovni. Y todos salieron. Unos en pijama, unos enredados en una toalla como pudieron, una sábana como pudieron. Pero todos vieron suspendido ese objeto encima de la casa. Todos lo vieron. Y luego ese objeto, acto seguido, empieza a descender en un ángulo de 45 grados más o menos. Y baja, aterriza en un campo de béisbol que había al lado izquierdo de nuestra casa, igual como unos 600 metros de la casa, hacia el lado izquierdo. Y cuando aterriza, hace mismo, apaga la luz, ¿verdad? Se apaga la luz y ya no lo vemos. Pero estamos todos emocionados y es cuando nos damos cuenta que los vecinos que vivían al lado derecho de nuestra casa y los vecinos al lado izquierdo, todos lo estaban viendo, y toda la familia. Te puedo decir que éramos cerca de 30 personas que estábamos viendo aquel evento. El objeto. El objeto. ¿Qué color era? Era color aluminio, color plateado, algo así. ¿Puerta? ¿Alguno? No se veía puerta ni nada. Sellado totalmente. Digo que yo veía en la parte de abajo. ¿Qué había en la parte de abajo, si recuerdas? No, nada más la forma. No se le veían ventanas ni nada. La forma y la luz que salía de ahí, sí, de él. Entonces fíjate que un vecino, el del lado izquierdo, don Isidro, don Chilo. ¿Esto fue en Camargo o no, fue en La Perla fue todavía? en La Perla todavía. De allá empezó mi historia, sí. Entonces don Chilo, que era el mecánico del barrio, y más bien el mecánico del pueblo, los pocos mecánicos que en esos tiempos había, mecánico automotriz, que era uno de las personas mayores, nos dice, ¿sabe qué? Vamos a ver de qué trata esto, qué es esto. Y pues toda la gente, ¿verdad?, entre adultos y niños, lo seguimos. Y empezó a caminar el rumbo a donde había aterrizado el objeto. Y caminó unos 30 o 40 metros, y él iba mero adelante haciendo punta, de repente se frena. Y dicen, ¿saben qué? Mejor no, porque quién sabe quién vendrá dentro de ese objeto. No se va a salir esto de control y nos pase algo malo. Entonces, ¿saben qué? Mejor vamos a las casas. Y así, ¿verdad?, como caricatura, vamos todos de regreso a casa, ¿verdad? Yo recuerdo que pues fue algo muy emocionante y recuerdo que tardé mucho rato para conciliar el sueño porque estaba yo pensando.
pues qué era aquello, ¿verdad? ¿Quién venía ahí o de qué se trataba? O sea, había muchas incógnitas en mi cabeza, porque pues yo de hecho era pues una persona todavía niño o preadolescente, era muy pequeño. Ok. ¿Reportaban ustedes estos hechos a una autoridad, o simplemente lo pasaban como un caso normal? Se hizo tan familiar, fíjate, que pues sí decíamos, oye, ahí se vio esto, y en una ocasión mis padres no vieron uno, vieron dos juntos. Ellos les tocó ver dos juntos, ¿verdad? Nosotros no. Ya cuando pasó el tiempo y ya salí yo de la primaria y luego entré a secundaria, en secundaria me atreví a llevar a mis compañeras de secundaria, porque yo les platicaba, ¿saben qué? Enfrente de mi casa baja un platillo volador. Me decían, no, no es cierto, no inventes, ¿verdad? Pero como ellos, la mayoría de ellos, o casi todos, vivían en el pueblo donde así había luz, ¿verdad? Luz que iluminaba el pueblo en la noche y que no tenía la misma visibilidad para poder pues ver aquellos eventos o ver bien el cielo. Y donde vivía yo, pues estaba completamente oscuro, porque te digo, era un asentamiento irregular y no teníamos alumbrado público. O si por allá veo una lamparita, con más claridad, con más claridad. Y el traspatio de mi casa, que daba al monte, pues era completamente oscuro. Entonces, te digo, fue una suerte tener la posibilidad de poder observar ese evento. Platillos voladores. Platillos voladores. Fíjate que en todas las historias que tenemos al alcance nosotros, el ser humano, siempre ha habido este tipo de contactos. En Egipto los jeroglíficos siempre hablan de alguien que viene de arriba. Si te vas a la civilización maya aquí, también está ahí que tienen el contacto con seres de arriba. Y hoy en la actualidad, que hace unos meses el Pentágono, la Secretaría de la Defensa de Estados Unidos, pues admite que sí hay objetos voladores después de muchos años de que yo creo que la presión tanto mismo de la sociedad, admite el Pentágono que sí han tenido contactos. El ejército mexicano también admite que ha tenido contactos con objetos voladores no identificados. En tu caso, tú que los veías junto con algunas personas, ¿viste quién tripulaba las naves? Ahí está lo más interesante de esto, sí, de esto que me ocurrió en aquel tiempo. Mira, bueno, antes de eso, pues yo creo que antes era tonto e ilógico cuando una persona platicaba de seres extraterrestres o de naves, ¿verdad? O de cosas extraordinarias. Y lo tachaban todavía, pero en aquel tiempo pues te tachaban más de loco, ¿no? Pues alucina, inventa, ¿qué pasa, verdad? Ahorita en la actualidad, yo le digo que de cada 10 personas, a lo mejor 7 personas han tenido la fortuna de ver algo extraordinario. Claro. Y ahora es ilógico, pero ¿quién no lo cree? ¿Por qué? Porque hay muchos avistamientos. Del 2011 a la fecha, ¿verdad? Ya hace 9 más 5, 14 años, se han multiplicado por mucho los avistamientos. ¿Sí? Entonces, es ilógico el pensar que somos los únicos seres, ¿verdad?, que habitamos el universo, los seres humanos. ¿Por qué? Porque hay cientos, miles, millones de posibilidades de vida en el universo. ¿Sí? Entonces, ¿quién te puede decir que no haya muchísimos planetas con las mismas condiciones o condiciones parecidas para que pueda albergar vida ahí, ¿verdad? Y haya vida pues muy parecida o muy similar a la vida humana? ¿Sí? Entonces es ilógico el pensar que pues nosotros somos los únicos. Sí. Bueno, un día, Toño, yo en ese tiempo ya tenía 11 años, que es lo que yo le relato, que tuve contacto con un ser no humano o un ser extraterrestre. Estaba yo en mi cama, dormido, y algo me hizo despertar. Entonces tengo un hermano que se llama Ramón, que es un año mayor que yo. Él dormía en la misma cama que yo, pero él dormía para el lado de la pared y yo dormía para el lado del pasillo. Entonces, a eso de las 4 de la mañana, pasadita de las 4 de la mañana, obviamente yo no vi el reloj, pero yo calculo que fue a esa hora. Sí. Algo me hace despertar y cuando despierto, en el pie de la cama, al borde de la cama, hay un ser de pie que está observando a mi hermano Ramón y luego nada más voltea la vista y me observa a mí. O sea, estaba observando a los dos. En ningún momento articuló palabra, nunca habló, nunca nos dijo algo, ¿verdad? Yo siento que lo que nos transmitió, o al menos lo que me transmitió a mí, lo hizo de una manera en la mente telepática.
Porque yo recuerdo que decía yo, pues, ¿qué estoy viendo yo, verdad? ¿Cómo era? Mira, era un ser rubio. Esos seres son los... ¿Semejante a nosotros? Semejante a nosotros, sí. Son los seres que le llaman los ángeles de Dios, le llaman los hermanos superiores, le llaman los hermanos rubios. Los pleiadianos. Los pleiadianos son seres que tienen el pelo, bueno, él, al que yo vivía, tenía el pelo hasta los hombros, un pelo rubio, sin bigote, sin barba. Físicamente, le digo, muy bello, que se puede confundir fácilmente si es femenino o es masculino, porque son físicamente muy bellos. Okay. Pero la característica de él era de que era un ser alto. Yo sí creo que medía por lo menos 2 metros. Nuestra casa no era muy alta, pero la cabeza casi le rozaba con el techo, ¿sí? Y su vestimenta era una especie de túnica blanca. Okay. Y otra característica muy importante es que había como una aura de energía a su alrededor. Sí. Esos así destellito luminoso, ¿qué color? Blanco, amarillo, blanco, dorado. No, blanco, como luminoso. Entonces, yo me tapo, lo observo un rato, ahí lo observo a mí, y me tapo con la cobija, la cabeza, y me destapo y ahí está. Y luego me vuelvo a tapar y me destapo y ahí está. Entonces, carajo, ¿qué es esto? Yo te puedo confiar de que yo en aquel tiempo, a mi edad de 11 años, yo pensé que era un ángel. Solo que no traía alas. Era como los ángeles que dibujaban en los cuentos bíblicos, pero sin alas. Ok, sí. Entonces, a la tercera vez que yo me tapo, tercera o cuarta vez que yo me tapo, me acuerdo que ya no me destapé, pero también recuerdo que ya no me dormí. Y al poco tiempo, escucho que se levanta mi madre, pues a prepararlo el almuerzo para que mi papá se fuera así, mi papá se fuera a trabajar y nosotros a las escuelas, ¿verdad? Entonces me levanto detrás de ella y le digo, oye madre, fíjate que se me apareció un ángel. Y era así, yo pues muy emocionado, yo estaba emocionado. Así, era así, estaba ahí en la cama, al pie de la cama. Y obviamente mi madre no me creyó. Me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, soñaste. No, mamá, ahí estaba parado el ángel, decía yo. No me creyó mi madre. Pensó que había sido un sueño. Me vuelvo a recostar y como a los 15, 20 minutos escucho que se levanta mi padre. Y ahí voy también detrás de él a platicarle exactamente lo mismo y a decirle lo mismo que le había dicho a mi mamá. Igual no me creyó. Nunca me creyeron ellos, bueno, al menos en ese momento, ¿eh? Pero no te regañaban ni nada. No, decían, es que soñaste, yo creo soñaste. Y yo sé que no soñé, yo sé que fue real, sí. Ya empiezo a crecer, Toño, y me voy dando cuenta de que lo que yo vi ese día no era un ángel. Y ya lo relacioné con el objeto que seguimos viendo, que aterrizaba a 500 metros de nuestra casa, y ya lo relacioné y dije, no, este ser que estaba aquí en la casa viene de ese objeto. Okay. O sea, ya empecé a tener un poquito más de visión y Empezaste a asociar. Ándale, a asociar las cosas. Y luego dije, ese ser viene de ese objeto, ¿sí? Y así lo creí toda la vida. Yo empecé a investigar, empecé a documentarme, empecé a leer cosas referentes a lo que es el fenómeno ovni o la vida en otros mundos. Después de eso tuve otros eventos. Yo nada más lo vi en esa ocasión, ¿sí? ¿Te dijo algo telepáticamente? No me dijo, bueno, que yo... O un mensaje o algo. Que esté seguro que algo me ha hecho, no, vea. Pero yo digo que sí me transmitió algo y te voy a decir por qué. Yo era un niño, pues siempre fui un niño bien portado, pero yo toda mi vida, hasta ese momento, yo me acuerdo que era muy serio y muy tímido. Y después de ese día, fíjate que como que me empecé a desenvolver un poco más, ¿sí? Y ya como que no me daba temor hablar o decir las cosas o investigar o como que fui aprendiendo un poquito más. Pero lo más interesante de esto, y lo voy a decir, ¿verdad? Para que alguien que le haya pasado algo similar a lo que me pasó a mí, ¿verdad? Pues que no tenga miedo de externarlo y de platicarlo a lo mejor con la gente que tenga confianza o con su familia o qué sé yo, ¿verdad? Pero fíjate que a partir de ese momento yo empecé a tener una serie de sueños premonitorios y cosas no en sueños, ¿verdad? Que sabía yo que iban a ocurrir y ocurrían. Y hasta la fecha. ¿Con cuánto tiempo Yo pienso que, no sé, a los días empecé yo de que pasen las cosas. Si, por ejemplo, lo soñabas o lo visualizabas, ¿cuánto tiempo pasaba? Mira,
A veces unas horas, a veces de un día para otro, ¿sí? Pero te voy a platicar lo primero que me pasó. Me han pasado muchas cosas. Te lo digo porque aquí tuvimos una invitada, la licenciada Liz Martínez. Ella dice que empezó así con contactos desde muy temprana edad y se le presentaban estas, ella lo llama como seres de luz. Sí. Y dice que a lo largo de que ella ha aprendido a abrir sus canales de conexión de estas personas, se le han presentado varias razas y nos ha dicho, los que tú dijiste, ya tuvo contacto con ellos de ese estilo, ¿no? Así ha tenido también con otros, con grises, ha tenido con acturianos, y dice que últimamente, esto fue casi entrando el año, nos platicó, dijo, me han traído mensajes de que el 2025 va a haber un cambio energéticamente para evolucionar. Eso nos dijo entrando el año y se nos hizo algo impactante porque fíjate cómo ha tenido movimiento este año. Muchos cambios, muchos dicen que para mal, otros dicen que para bien. Bueno, mira, a mí después de que tuve ese encuentro con ese ser, me empezaron a suceder cosas extrañas. O sea, como así algo tan sencillo como adivinar yo cosas, hombre, o detallitos así sencillos. Pero cuando tenía yo la edad ya de 16 años, entré a trabajar yo como aprendiz a la empresa. A los 16 años entrábamos y yo tuve la fortuna de entrar al taller eléctrico central ahí mismo en La Perla. Y al poco tiempo que estaba yo trabajando ahí un día, en la madrugada igual, pues eso sí que fue una pesadilla, un sueño, una pesadilla. Fuerte. Sí, fuerte. Eso es de las cosas más fuertes que me han pasado y después comprendí por qué lo había soñado, ¿verdad? Entonces de cuenta que yo sueño que llego al taller, obviamente pues yo no sabía mucho de electricidad, pero a mí me tocó estar como aprendiz con el electricista especial de la empresa, o sea, esa suerte tuve. Con el que sabía más, con ese me mandaron, fíjate. Entonces llegamos y era tiempo de frío. Entonces el taller de él estaba aparte del taller central y había una puerta grande de placa de fierro gruesa, o sea, pesadísima. Y él ponía un candado enorme. O sea, llegaba él por una puerta y ya más tarde abría el candado y podía bajar a donde estaba el demás personal del taller. Y acabamos de llegar, entonces entramos por la puerta donde ingresaba él. Entra él, entro yo y luego llega otro compañero, Roberto, que no le correspondía estar ahí con nosotros. Él era de un taller de combustión interna que estaba al lado del taller eléctrico. Y él llega pues ahí a platicar y que los buenos días y ahí a cotorrear un rato, ¿no? Entonces de aquel lado está mi maestro especial y luego está Roberto, se pasa para el lado con él y yo estoy del lado contrario y en medio hay un aparato de refrigeración. Entonces eso lo soñé yo, fíjate. ¿Lo soñaste? Sí, lo soñé. Entonces cuando este señor, a mi maestro, le mete energía al aparato, explota. Explota, pero sale la lumbre hacia el lado donde están ellos. O sea, yo estaba del lado contrario. Sale la lumbre hacia el lado donde estaban ellos, pero así como un soplete con toda la fuerza. De tal manera que se prenden los dos. O sea, se prenden su ropa y todo, se quemaron. Y yo estoy del otro lado y era tan fuerte las llamas que las llamas empiezan a salir hacia el taller central y allá pues traen un gritadero y lo querían abrir la puerta y por la puerta tenía un candado y yo no podía, todo pasó en así en segundos y yo no podía pasar para aquel lado abrir el candado y menos pues cómo abrirlo porque mi maestro siempre traía un llavero con un montón de llaves. Pues, ¿cuál era? ¿Quién sabe? ¿No? Y ellos gritaban y querían entrar y no podían. Entonces ya corren ellos hacia acá así prendidos y yo lo que hago es tirarlos al suelo. Y me quito una chamarra de fieltro y apago primero a mi maestro. Y luego lo apago y luego ya apago al otro chavo, sí, que era de mi edad porque también era aprendiz del otro taller. Entonces le digo, ¿cómo se sintió? Asustada, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? No, muy bien, muy bien, muy bien. Y se desmayan los dos. Para esto ya había dado vuelta la gente por el otro lado con los extintores y empiezan a apagar las llamas. Entonces los llevan, se los traen de La Perla hasta la ciudad de Chihuahua pues a atenderlos. A atenderlos. Y afortunadamente pues quedaron dentro de lo que cabe muy bien. Sí, todavía pues traen las señas de donde se quemaron el cuello o varias partes de su cuerpo, pero pues la libraron muy bien. Entonces pues decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué soñé yo eso? Porque haz de cuenta que como lo soñé, exactamente pasó. Y te estoy hablando que yo lo soñé a las 4 de la mañana, 4:30. Yo entraba a las 7 al trabajo.
Y eso ocurrió entrando a las 7 y En cuanto cuarto. arrancaron En cuanto arrancaron, sí. ¿Cuándo te diste cuenta que había pasado eso? O sea, que lo soñaste y pasa ese suceso, a los cuantos te das cuenta y dices, no manches, esto lo soñé. No, inmediatamente. Inmediatamente así como ocurrió, dije yo, pues si lo acabo de soñar. Ok. Si lo acabo de soñar. Un tipo de déjà vu. Sí, ándale. Y después decía yo, bueno, pues ¿de qué sirvió que lo hubiera soñado? Bueno, pues sirvió, digo yo, ¿verdad? Que no me asusté demasiado. Sí me asusté, ¿verdad? Pero no que me haya asustado demasiado y que no haya sabido cómo actuar en el momento. Entonces supe cómo actuar, porque te digo, yo apagué a las dos personas. ¿Sí? Okay. Y así, después de que pase el tiempo, pues seguí con ese mismo tipo de evento y hasta la fecha. No cosas desagradables, cosas buenas también, cosas muy buenas, sí. Okay, pero yo digo que eso me quedó después de que tuve yo el contacto. Empezaste a tener ese tipo de visión, ese tipo de clarividades. Así es, ajá. En cuanto al tema de este tipo de seres que tú viste, empezando por el platillo, hay una fotografía muy famosa, yo creo que las más famosas de la historia en este tipo de fenómenos de la ufología, la de Billy Mayer. Billy Mayer. Una foto donde en aquel tiempo, que fue en el 60 y tantos, ¿no? 60 y tantos, sí. Este platillo era similar a eso. Era algo similar. Sí. Ya ves que hay muchos modelos que han presentado de triángulos. Sí, ya unos muy triangulares, unos que parecen pues como un cilindro, ¿verdad? Ese que es el más común, pero aún entre esos comunes hay unos de un tamaño o de una forma diferente o con una cúpula adicional o con ventanas. Entonces hay mucha variedad, pero ese era muy parecido al de Billy Mayer. ¿Podrá ser que hay diferentes razas de extraterrestres? Sí, de hecho sí. Mira, se dice que a la Tierra la han pisado aproximadamente 200 razas diferentes de seres. Incluyéndonos nosotros. Incluyendo nosotros, porque aún dentro de los seres grises, ¿verdad? Que son los más comunes, ¿verdad? Que los dibujan ahí con la cabeza grande y los ojos rasgados, negros, ¿verdad? Que se supone que ese es un lente que los cubre de la luz en este caso del sol, ¿verdad? No es su ojo, es como un tipo de lente. Aún dentro de esos mismos seres grises hay muchas variedades. Hay grises más grandes, más altos, más chaparritos, ¿sí? Okay. Con los brazos unos un poquito más cortos, unos más largos, o sea, hay mucha variedad de seres. Ok. Sí. Pues, ¿qué te parece, Miguel, si hacemos un corte breve y vamos a platicar también de este libro que presentas? Dice Abducción. Los no humanos siempre han estado aquí para que nos platiques. Muy bien. También de casos, avistamientos en Camargo, sí, en este bien. Cerro que está ahí, en diferentes partes de Camargo. Vamos a hacer una pequeña pausa y le recomendamos, por favor, a la gente que va ahorita en camioneta, que va de viaje, que va en el avión, que se suscriba a la página de la entrevista con Toñito Camargo Podcast. Es gratis para ustedes. Y les encargamos que nos pongan seguir en la plataforma Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Suscríbanse, por favor, para que tengan acceso a este tipo de contenido que les traemos para todos ustedes. Vamos y regresamos, Miguel. En Delicias, el sabor que ya conoces. Bienvenidos a Daniel San, ahora en un lugar que te va a sorprender. Aparta nuestra terraza y haz tu evento algo único. De lunes a viernes disfruta promociones que no te puedes perder. Síguenos en redes y mantente al día. Y si prefieres quedarte en casa, disfruta de Daniel San con nuestro propio servicio a domicilio. Llama gratis al 639-132-0618 o al 639-166-5562. Somos únicos, somos Daniel San en Delicias. Oiga, pues ya regresamos a este capítulo. Muchas gracias por seguirnos, por dar like y por compartir este tipo de contenido que hacemos con mucho gusto para todos ustedes. Y hoy el tema que tenemos es pues sobre la investigación del fenómeno OVNI, y pues para eso nuestro invitado, nuestra charla que estamos teniendo con Miguel Ángel de la Torre López,
Miguel, tú que te dedicas a estos fenómenos, a estas investigaciones de la ufología, de los platillos voladores, de abducciones, es muy común en este tiempo que en el cielo esté a la vista de todos. Hemos visto infinidad de objetos que la verdad, en lo particular, yo no sé qué sean. Sé que son por lo que dicen los medios de comunicación, pero de repente que se ven estas cápsulas propulsores impactantes que la verdad, que yo me acuerde, no se veía, no era muy común, pero te dicen es Starlink, es SpaceX, es un satélite, son drones. ¿Qué son, Miguel? Porque la verdad ya no sabemos. Bueno, mira, la mayoría de ellos, ¿verdad?, que se están viendo así espectaculares, que pues todo el mundo tiene conocimiento de ellos porque incluso pues salen las imágenes en muchos lugares, ¿verdad?, en internet. Hay mucha gente que los videograba en el momento, que los toma, hace las tomas con su celular. La mayoría de ellos son satélites que están enviando al espacio una compañía de Starlink de Elon Musk, porque este personaje que pues sabemos que ahorita es el hombre más rico del mundo, él quiere de alguna manera pues tener satélites para el internet en todo el mundo, para cubrir todo el mundo, todos los rincones de nuestro planeta. Y él quiere de alguna manera con eso, pues ahora que sí, pues comercializar más su producto por medio del internet. Pero la mayoría son satélites. Hay muchos satélites, sí. Oye, pero una cosa es de que nos muestren un satélite, pero lo que vemos no es igual. Es que mira, hay la oportunidad ahí de camuflajearse, porque no sé si te fijes que manda una serie de 50 o 60 satélites y que se ven así como un trenecito, ¿sí? Pero antes de que ocurriera el envío de estos satélites al espacio, que van a 500 kilómetros de altura, 500 kilómetros de altura van esos satélites, ya hay gente, ¿verdad?, que incluso ha grabado algo similar. Entonces se puede confundir y de repente puede ser que no sea un satélite. No, pues es un satélite. Ya déjalo, es un satélite, y resulta que no lo es, ¿verdad? Pero definir un objeto volador no identificado, un ovni o un aparato que es de otro mundo, a veces no es tan difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque pues tú ves perfectamente cuando va un avión comercial, ¿verdad?, la ruta de los aviones comerciales, la forma en cómo se conducen a través del movimiento que ellos hacen, que van en línea recta y todos esos detalles, o si es un helicóptero o si es un dron, ¿sí?, te da fácilmente cuenta. Cuando es un objeto no identificado, pues puede ver inclusive la forma, depende de la distancia a la que estés de él. Puede ver la forma, puede ver si es un disco volador, puede ver si es un tipo triángulo, puede ver si es un cilindro, o hay otros de diferentes formas, ¿verdad? Y luego hacen movimientos irregulares. Puede venir en línea y de repente hace un ángulo recto y a 90 grados cambia la dirección, ¿sí? O igual puede venir emitiendo una luz fuerte y luego de repente se apaga. Y parece ser que los estás observando, porque cuando te pones a observarlos, de repente apagan la luz para que ya no los puedas observar. Eso es de noche, y en el día pues ahí no hay pierde, porque ahí puede ver fácilmente la forma, ¿verdad?, o el trayecto, sí, todos esos detalles. Ahora, hay lugares específicos en donde esos avistamientos pues son mayores, ¿verdad? En el caso de nosotros investigamos en Camargo lo que es el área de Las Pampas, un lugar que se llama Jesús María. Hemos investigado el área del Gatún, acá para el lado de la Cruz. Investigamos para el lado del lago Colina, que hayan visto las naves incluso sumergirse dentro del lago. ¿En el lago Colina? En el lago Colina. En Boquilla. En Boquilla. Haz de cuenta que han visto naves enormes que se sumergen y dicen que hay profundidades hasta de 60 metros. Imagínate lo que puedan hacer ahí abajo y permanecer durante horas. Y hay gente que las ha visto salir dentro del agua, ¿sí? Y no nada más naves enormes, han visto objetos discoidales, ¿verdad?, pequeños y medianos y de todos tamaños. Entonces es importante lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Entonces te digo, hay lugares específicos donde la incidencia de estos avistamientos pues es más, ¿verdad?
que en otros lugares. El lado de Hércules, la carretera desde Camargo hasta Ojinaga. Ahí es una zona desértica, este camino Camargo, Ojinaga y Coyame. Particularmente en Coyame, ¿qué pasó en Coyame? En Coyame, haz de cuenta que entra un objeto que capta un radar de Estados Unidos, entra por el Golfo de México. Y están detectando qué tipo de objeto es cuando viene una avioneta comercial del Paso, Texas. Y coincidentemente en el desierto de Coyame, ahí colisionan, ahí chocan. La avioneta con La este avioneta objeto. con un objeto volador que era un disco de 5 metros 30 centímetros de diámetro, o sea, pequeño. Sí. Colisiona y pues, se provoca un incendio, se incendian, ¿verdad? Entonces, rápidamente, pues se enteran el ejército mexicano y el ejército norteamericano, obviamente. Pero curiosamente, cuando llega el ejército norteamericano, los elementos del ejército mexicano los encuentran ya muertos, que argumentan que fue por una exposición a la radiación alguna radiación emitida por el aparato. Por ¿Pero el qué objeto. encontraron? ¿Cuerpos? Cuerpos de militares mexicanos muertos. Ah, ok. Sí. De tierra, no de... Ajá, Ok, sí. que andaban ahí. Haz de cuenta que el ejército mexicano llega y son los primeros que llegan allá al lugar de los hechos. Y cuando entra el ejército norteamericano, ya los encuentra muertos. Ok. Entonces dicen que alguna bacteria que metió el aparato, alguna radiación del aparato los aniquiló. Pero pues eso realmente no se sabe. El caso es que el gobierno de Estados Unidos pues se hizo cargo del evento. Ahora que sí que agarró el objeto, lo subieron en un tráiler y lo sacaron hacia Estados Unidos por la frontera de Presidio, Texas. Ok. Sí. Entonces eso es real. ¿Por qué? Porque nosotros anduvimos realizando una investigación con la gente del tercer milenio de Jaime Maussan. Y cuando llegamos a Coyame a investigar, hay un evento de personas de la tercera edad. Y llegamos y luego les preguntamos, ¿verdad?, de que si alguien tiene algún conocimiento de lo que pasó en aquellos años cuando chocó la avioneta con la nave extraterrestre, ¿verdad? Y más de 3 personas levantaron la mano y dijeron que sí, ellos se acordaban que había ocurrido eso, ¿verdad? Entonces, la persona que organizaba ese evento, de ese convivio de personas de la tercera edad, nos dijo, ¿saben qué? Retírense, en 1 hora terminamos el convivio y pueden venir ya para que platiquen con estas personas, ¿sí? Para que tranquilamente platiquen con ellos, vayan a desayunar y regresen en 1 hora. Nos fuimos a desayunar, lo hicimos rápidamente porque queríamos nosotros escuchar los testimonios de esas personas, ¿verdad? Claro. Y lo hicimos rápido, yo creo que no duramos ni la hora, en media hora, 40 minutos regresamos al lugar del evento y resulta que ya no había nadie. Ya estaba incluso cerrado el salón y todo, ya no había absolutamente nadie. Se fueron. Entonces empezamos a caminar por las calles de Coyame, pues a ver a quién nos topábamos, a quién veíamos, a quién podíamos entrevistar. Y parecía caricatura porque la gente tenía temor, la gente tenía miedo. Pasábamos y abrían las cortinas de las casas y luego volteábamos a verlos y las cerraban. Y yo, carajo, pues ¿qué pasó aquí? Como que le dijeron, ¿saben qué? No platiquen nada. No hable nada. No hable, no diga nada de lo que saben. Sí. Allá, ya después de poco tiempo que anduvimos caminando, nos encontramos a un señor y a una señora de la tercera edad en la plaza del pueblo. Y fueron los que relataron lo que había ocurrido, o al menos lo que ellos se acordaban, o lo que ellos sabían, ¿sí? Y luego igual, pues todo eso quedó en un video. Hay un video del tercer milenio donde sale esa investigación y esa visita a Coyame. Y ellos mismos nos dicen, ¿sabe qué? Todavía vive un policía que estuvo resguardando que gente no pasara en donde había ocurrido eso. No dejaban pasar a la gente, acordonaron todo el área. Y ese policía se llama fulano de tal y vive en aquella casa de tal, todos nos dieron todas las señas. Y fuimos y no quiso salir el señor. No quiso relatarnos nada. Nosotros nos venimos convencidos de que algo ocurrió. Algo fuerte. Sí, algo fuerte ocurrió ahí en Coyame y que de alguna manera, como en todos los eventos de ese tipo, ¿verdad?, que creo que no es el único que ocurre en México, hay muchos eventos similares, pues siempre el gobierno trata de ocultarlos. Sí. Claro. Oye, Miguel, pues aquí nos estás mostrando, nos trajo un libro, Abducción. Los no humanos siempre han estado aquí. Es de tu autoría. En este libro nos relatas
sucesos que han marcado la historia de Chihuahua, la historia de México. Ahorita decías que en Camargo, en un rancho por el Jesús María, particularmente este rancho que tiene en particular, ¿qué pasó en este rancho que plasmaste aquí en este libro? Bueno, mira, ahí ocurrió la abducción más importante, yo creo que de los últimos tiempos, y quizá una de las abducciones más importantes de todo nuestro país. Es el caso Fernando Sánchez, que viene aquí escrito y narrado en este libro de abducción, los no humanos siempre han estado aquí. Es un caso muy interesante porque este señor, pues ya de unos 70 y tantos años, él llegaba a Camargo y él platicaba que a su rancho estaban bajando unos seres. Entonces, pues la gente lo tachaba de loco, ¿verdad? Y no, obviamente, como en muchos de los casos, pues no le creían lo que él comentaba. Entonces él decía, un día, cuando lleguen a mi rancho, yo voy a atrapar a uno de los seres y lo voy a echar en un costal y se los voy a traer para que me crean lo que estaba ocurriendo ahí. ¿Sí? Entonces él nos comentaba, ya cuando fuimos a entrevistarlo, nos comentaba que los seres llegaban en un objeto, en un disco, ¿verdad? Y la última vez que lo abducieron llegaron de un cerro, el Cerro Picudo, que es un cerro que está ahí a un lado del ranchito. Vio primeramente la nave ahí, la nave se traslada a un papalote. Si te fijas, por aquí hay un papalote dibujado. Sí. 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 Llegó y se posó la nave encima del papalote, y luego el papalote se trasladó a enfrente de la casita donde él vivía, de un cuarto donde él vivía, y ahí tenía estacionada una van, que saben todavía existe, ¿verdad? Y este objeto se posa arriba de la van y dice que pues muchas luces que veía él que le encandilaban, y como la puerta de su cuarto es una puerta de tabletas de madera y hay hendiduras, entonces él podía, por esas hendiduras entraba la luz al cuarto, dice que su cuarto se iluminó y él podía ver a través de las hendiduras. Entonces él vio que de esa nave bajan 3 seres y utilizan la van como escalón para bajar hasta ras del suelo. ¿Sí? Okay. Ya después de eso él pierde el conocimiento, como en la mayoría de los casos, y él ya no sabe qué pasó. ¿Qué pasó? Sí. Supuestamente él ya no sabe qué pasó. Luego llega su hijo Alfredo, a buscarlo, y cuando llega su hijo, halla a su papá pues en condiciones malas de salud. Lo halla muy triste, lo halla ahí medio apachurradón, y lo más interesante es que lo encuentra con barba. Y le dice, oye padre, ¿qué te pasa? Si dice que él ve a su papá todos los días antes de empezar la jornada diaria, él pone agua para prepararse café a las 6 de la mañana, se levanta muy temprano, en los ranchos la gente se levanta muy temprano. Y cuando se estaba calentando el agua, él se ponía a rasurar, o sea, se rasuraba diario, él siempre andaba rasurado. Y cuando llega él a buscarlo, dice que trae una barba de 3 o 4 días y se le hace muy extraño. Y le dice, oye papá, ¿qué te pasó? Dijo, si tú siempre andas rasurado. Y supuestamente don Fernando, él acababa de despertar, ¿sí me entiendes? O sea, hubo una pérdida ahí, no de horas, sino de días. Okay. ¿Sí? Una pérdida de días. Como que poco a poco empieza él a recordar lo que le ocurrió. Y ya le dice al hijo, ¿sabes qué es? Que mira, no, o sea, él le comentaba como si hubiese ocurrido la noche anterior. Y le dice, es que anoche llegó una nave, llegaron mis amigos, les decía a mis amigos, porque eran muchas ocasiones en las que había vivido, pues los había visto, ¿no? Se encuentro. Sí, y dice, llegaron mis amigos y así se bajaron y utilizaron la ven como escalón para bajar al cerrar del suelo. Se llenó mi cuarto de luz, una luz muy bonita, y ya no supe qué pasó. ¿Sí? Pero después recuerda, ¿verdad? Que sí, o sea, que se lo llevaron, que hicieron experimentos con él, ¿sí? Cosas fuertes con él. Y que ya cuando lo traen, o cuando regresa al cuarto, pues ya viene en malas condiciones de salud. ¿Tenía marcas? Tenía marcas. Sí. Sí, yo tengo un video que le tomamos a él poco tiempo después, en donde todavía aparecen las marcas. ¿Qué como golpes o incisiones? No, como unas rueditas así en los brazos, como si le hubieran puesto algo para analizarlo, o como si le hubieran puesto alguna jeringa o algo, ¿sí? Okay. O inyectado algo, ¿sí? Entonces a él, la familia se lo trae a Camargo, al hospital, y de Camargo lo mandan al Seguro Social a Delicias, porque le dicen que trae una anemia terrible, que le faltaba mucha sangre, y lo traen al Seguro Social de aquí de Ciudad Delicias, y en el Seguro Social le detectan que trae un tumor. De hecho, el estómago le estaba creciendo, ¿verdad?
y le detectan que tiene un tumor y le quitaron un tumor, lo operaron, tuvo una intervención quirúrgica y lo operan y le quitan un tumor de 3 kilos de peso. Cuando él regresa de Delicias a Camargo y luego a su rancho, ¿verdad? Es cuando nosotros vamos a entrevistarlo, a platicar con él. Y tenemos una entrevista videograbada que dura aproximadamente 1 hora, en donde él nos relata pues, mucho de lo que él vivió con ¿Está disponible esa entrevista? Sí. Luego te la paso, te paso el link. Y yo realmente lo veo muy bien. Yo pienso que don Fernando, menciono su nombre porque él pidió que mencionáramos su nombre. Él decía, yo quiero que la gente sepa lo que me pasó a mí, porque eso está pasando en muchos lugares y la gente no lo platica. Por temor a la crítica, por temor a la burla, porque lo van a tachar de que están dementes, que están locos. Y yo quiero, decía él, que platiquen y que digan mi nombre, lo que me está pasando a mí en el rancho. Después de ese encuentro que tuvo... después de ese encuentro. ¿Volvieron a visitarlo estos seres? No, espérame. Entonces, llegamos nosotros a visitarlo. Él, su familia su familia vive en un lugar que se llama Caseta, que está a un lado de la carretera de Camargo a Jiménez por la Libre. Y el ranchito donde pasó la abducción está a 20 kilómetros hacia adentro. ¿Sí? Entonces él trasladaba de ahí a su casa hacia adentro y se permanecía ya 1 semana o 2 semanas solo. Y cuando hay una persona sola en un rancho es más probable que ocurra una abducción a que cuando hay varias personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va a haber testigos. No va a haber quien diga, oye, pues sí pasó, sí es cierto, o se llevaron a mi compañero, o se llevaron a tal persona. Entonces yo realmente lo vi muy bien. Yo pensé que él iba a recuperarse de aquella operación que le hicieron aquí en el Seguro Social en Delicias, y resulta que no. Resulta que le volvió a salir el tumor. Donde mismo, y el tumor le creció lo doble de tamaño. Entonces él ya no quiso nada, ya no quiso que lo atendieran, nada, y él falleció. Eso fue en el año 2003, y él falleció en el mismo año 2003, en noviembre del 2003. Rápido. Lo que le ocurrió a él fue en una Semana Santa, en un sábado de gloria de la Semana Santa del año 2003, ahí en Jesús María. ¿Sí? Pero luego nos damos cuenta, él fallece y todo, y nos damos cuenta de muchos eventos. Incluso yo después voy con la familia de él, y resulta que en un momento, ya cuando estaba él muy malito, le pide a una de las hijas que vaya con él a su cuarto y le empieza a revelar pues, muchas cosas que nos platicó a nosotros. ¿Sí? Claro. Entonces dices tú, espérate, o sea, qué interesante todo lo que le pasó a él. Pero aquí hay un secreto que está dentro de este libro de por qué los seres actuaron con él de esa forma. Porque antes de eso, él tenía muchas ocasiones en que los había visto y nunca le había pasado nada malo. O sea, él decía, yo lo veo en los corrales y andan dentro de las patas de las vacas. Y no entiendo por qué las vacas no se asustan y de repente se van. O sea, se van los seres, ¿verdad? Y se van. Y siempre veía a 2 o a 3 juntos. ¿Cómo los describió los seres? Él los describía pequeñitos, de unos 80 centímetros de estatura. Y no eran los comunes seres grises, porque yo le preguntaba, oiga, ¿son esos que tienen la cabeza un poquito grande y los ojos así? Decía que no, que traían como una especie de casco, una especie de casco que cubría su cabeza y que le salían como unos alambritos del casco. Y eran algo que así, que eran chaparritos y que tenían las manos largas. Entonces, realmente hasta ahorita no sabemos qué tipo de seres son los que veía los que él. Visitaron ¿Sí? Esta región. Ándale. Oye, y también nos comentaba ahorita Miguel, aquí también se encuentra tu hijo, que hay un rancho emblemático en esta región centro-sur, donde lo visitó el presidente Nixon. No, Howard Johnson. Johnson, sí. De los Estados Unidos. No, deja tú que lo visitó, fue dueño de ese rancho. rancho. Y déjate platico algo de historia. Lo que ocurrió en la abducción de don Fernando Sánchez es en el mismo rancho, nomás que hubo un tiempo en que se dividió como ejido una parte. Okay. Y a ellos les tocó un pedazo ahí de terreno. Pero que ahí se llama Ejido Díaz Ordaz y el rancho se llama Jesús María. Pero esa es la misma área, ahí a 2 kilómetros está la Hacienda de las Pampas. Okay. Que en su momento perteneció a Miguel Alemán cuando fue presidente de México, a la República Mexicana. Entonces, hasta ahorita no sabemos por qué el presidente de México construyó ese palacio o esa casa tan lujosa en el monte, cuando pudo haberla construido cerca del lago Colina o cerca de algún del mar, ¿verdad? No sé, alguna playa.
Ojo, este rancho Las Pampas, para las personas que se quieran ubicar, si no me equivoco, está carretera Camargo Jiménez. Por la Libre. Por ahí, ¿verdad? Kilómetro más o menos 28-29. Ahí se ve la montaña, hacia a lo lejos brilla, ¿no? Sí es eso. Hay unas montañas, pero las Pampas están de aquel lado, o sea, no se ven de la carretera. Tienes que brincar, está oculto. Tienes que brincar y luego ya ves de acá de una parte de arriba, ya cuando brincas esos cerros grandes, de ahí visualizas la casa. Te lo digo ahorita que me cuentas eso, antes de que sigas. De niño andábamos por aquel rumbo, por Maravillas, por ahí está Maravillas, hay un rancho que se llama Tres Hermanos. No nos dejaron pasar porque ya eran las Pampas ahí. Sí, estoy hablando de los 90s por ahí. Es que es un terreno grandísimo. Creo que eran 75,000 hectáreas o algo así, muy grande. Muy grande. Muy grande. Bueno, entonces, pues las Pampas fueron de Miguel Alemán. Ya Miguel Alemán deja la presidencia de México, ya lo sucede pues otra persona y él ya no es presidente de México. Pero cuando ya no es presidente de México y luego cuando matan al presidente de Estados Unidos, a Kennedy, haz de cuenta que asesinan a Kennedy y Johnson era el secretario de gobierno de Estados Unidos. Entonces Johnson, cuando matan a Kennedy, él viene volando, viene en un avión. Y se da cuenta en el avión que mataron a Kennedy. Y cuando él hace el juramento como presidente de Estados Unidos arriba del avión, ¿sí? Cuando pisa el suelo americano, cuando ya baja a piso firme, ¿verdad? Él ya es presidente de Estados Unidos, ¿sí? Johnson en este caso. Sí. Bueno, a los 15 días que toma la presidencia Johnson, le habla a Miguel Alemán, que todavía era dueño de las Pampas, y le habla y le dice: señor presidente, tengo un rancho en Chihuahua, en México, en Chihuahua, de tantas hectáreas con tantos cabezas de ganado, ¿verdad? Así, se lo obsequio, se lo regaló al presidente de Estados Unidos. ¿Sí? Ese rancho. A los 15 días de ser presidente de Estados Unidos. 15 días después llega el presidente. Por no sé cuántos años. O sea, Johnson es dueño de las Pampas en Camargo por muchos años. Incluso hay gente en aquellos tiempos que asevera, ¿verdad?, que lo vieron pasar. Miguel, ¿el libro dónde lo podemos...? En Aladinos Burger, que está ahí en el interior del mercado. Lo pueden encontrar en el Ético de la Torre, ahí en Agustín Melgar de Primera. Lo pueden encontrar en Librería Ibarra, que es muy conocida en Camargo, Librería Ibarra de Camargo. Voy a empezar a ver de qué manera lo distribuyo aquí en Delicias. Maninos. Sí, porque ¿cómo se llama? Maninos Snacks. Maninos Snack, acá en Cumbres del Deporte. Ahí en Maninos Snack, es un negocio que está ahí también lo tienen, aquí en Delicias. Pero voy a tratar de ver si lo distribuyo aquí cerca del centro para que la gente pueda tener más facilidad de comprar, ¿verdad? Estos relatos. Sí. ¿Vas a estar en una conferencia también en Chihuahua? Sí. El día 30 estamos en una conferencia en el Centro de Convenciones. Nos hicieron ahí la invitación y pues ahí vamos a tener una participación interesante. Y pues realmente lo que podemos ver en este rato, ¿verdad?, que hemos platicado contigo, Toñito, pues realmente es muy poco, porque tenemos muchísima tela de donde cortar, tenemos muchísimas anécdotas, tenemos muchísimas investigaciones que hemos realizado. Esta, don Fernando, es una abducción, pero hay más abducciones que han ocurrido y que nos las han revelado y que las hemos investigado. Pero hay muchas abducciones que han ocurrido y que nos damos cuenta, pero que la gente no quiere revelarnos, no quiere contarnos lo que le pasó. Abducciones con animales que nos... Sí, todo ese tipo. También han ocurrido cosas con animales, ¿verdad? Hemos investigado aves de corral que han atacado chivas, borregas, vacas. Te voy a pasar una serie de fotografías para que las incluyas ahí en tu programa y que las puedan visualizar la gente. Pero te digo, es mucho lo que podemos hablar del fenómeno ovni y de la vida de otros mundos. Y por recalcar, ¿verdad?, que los humanos siempre han estado aquí porque creemos que esto es moderno y que esto ocurre de hace un tiempo para acá, pero esto siempre ha ocurrido, siempre ha ocurrido desde mucho antes de que nosotros quizás pisáramos la Tierra. Los seres no humanos, los seres venidos de otros lugares, de otras galaxias, de otras constelaciones, ya han estado aquí. ¿Sí? Bien, pues muchas gracias. Gracias por permitirnos conocer tu trabajo, tu investigación. Gracias en lo personal que me gusta este tipo de temas y queremos pues que
en otra ocasión nos compartas, o si vamos a tratar de ir a la conferencia que va a tener en Chihuahua para hacer ahí un poco más de un poquito más tiempo, porque hay muchos casos. En lo particular, última pregunta para ti, como contactado que tuviste este tipo de encuentros, ¿será pronto un encuentro con estos seres de otros mundos? Pues es que mira, la realidad es que los encuentros ya han venido ocurriendo desde hace mucho tiempo. A la vista me refiero a que ya nos veamos ahora sí en masa. Mira, es que de hecho ya hay lugares, inclusive hay un lugar en un archipiélago de Chile, en donde ya hay una comunidad de seres extraterrestres. ¿Sí? Y luego esos seres curan a gente. Eso se nos pasó comentar, lo que es muy interesante, que no todos vienen a pues a dañar a la humanidad o a hacer algún experimento, algo experimental con el ser humano o con los animales. Hay seres que vienen, como en el caso de los pleiadianos, que vienen a curar a la gente. ¿Sí? Son médicos siderales. Entonces, en un archipiélago de Chile hay un lugar donde hay una comunidad ya de seres angelicales o de hermanos rubios, en donde va gente que la cura. Y los trasladan en un barco a una isla de un archipiélago y los curan. Y incluso se han llevado animales como alguna red, algo que esté enfermo, lo curan también ellos. ¿Sí? Y aquí ha ocurrido. O sea, te digo, nosotros tenemos mucho de qué platicar porque tenemos eventos de gente que ha sanado, que ha curado. ¿Sí? Incluso el mismo Fernando Sánchez, antes de que sufriera la última abducción, él aseveraba que le habían hecho una intervención en el corazón y que le habían curado el corazón. Cuando lo traen a Delicias, cuando enferma, le hacen estudios del corazón y dicen, oiga, espérese, usted no tiene nada del corazón. Y dice, no, es que mis amigos me curaron del corazón. ¿Sí? Entonces también vienen a curar personas. ¿De qué? De un cáncer, de algún tumor, algo que a lo mejor para nosotros todavía no es tan fácilmente curarla para la medicina de aquí de los humanos, pero para ellos pues es fácil. ¿Sí? Miguel de la Torre, en la entrevista con Toñito Camargo, el podcast. Muchas gracias. Gracias. En Delicias, el sabor que ya conoces. Bienvenidos a Daniel San, ahora en un lugar que te va a sorprender. Aparta nuestra terraza y haz tu evento algo único. De lunes a viernes disfruta promociones que no te puedes perder. Síguenos en redes y mantente al día. Y si prefieres quedarte en casa, disfruta de Daniel San con nuestro propio servicio a domicilio. Llama gratis al 639-132-0618 o al 639-166-5562. Somos únicos, somos Daniel San en Delicias.